Bueno, mire, pues lo que acabamos de conversar con Abril Moreno sobre la contrarreforma eléctrica genera incertidumbre y desconfianza en el ánimo de los inversionistas privados nacionales e internacionales. Los inversionistas y las personas que tenemos el derecho constitucional de producir nuestra propia energía, se nos quiere prohibir el hacerlo con el argumento de que hay que fortalecer los monopolios estatales como en el siglo pasado, sin darse cuenta que hoy en el siglo XXI las fuentes de energía tienen que dejar de ser convencionales por su baja rentabilidad económica, social y ambiental. ¿Por qué regresar al pasado? Debilitaría además también nuestra competitividad irreversiblemente, además de perder miles de empleos. Así que para entender el impacto que en el tejido empresarial de todo tamaño, pequeñas, medianas, grandes empresas, es que le agradezco a la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México, la maestra Laura González Hernández, que haya aceptado conversar con Cuentas Claras esta tarde. Muy buenas tardes, maestra. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buena tarde. Es un gusto, como siempre, estar por aquí. Muy buenas tardes, Laura. Laura, mira, pues aquí tengo los desplegados de Bimbo, de FEMSA, de Walmart, en donde tenemos cientos de esos establecimientos en el Estado de México y mucho tejido empresarial alrededor de estas empresas ancla. Tú, desde el Consejo Coordinador Empresarial, como presidenta y representante de los empresarios, ¿qué lectura están haciendo de esto? ¿Está generando más incertidumbre, desconfianza? ¿Hacia dónde se va a mover el empresariado? Pues sí, la palabra es incertidumbre, dado que en su momento fue una reforma que abrió un buen panorama de cara a lograr ahorros en materia energética, una apertura hacia las energías limpias y una serie de beneficios que preveíamos. Y fue tal que incluso creció el número de empresas en el país, nacionales y extranjeras, dedicadas a la generación y transmisión de energías. Tiene usted razón en cuestión de que este es un tema que nos afecta de manera generalizada como sector económico, incluso al tema privado, eh, a lo particular, ¿no? Esto tiene un alcance muy grande porque puede tener repercusión en los precios de los productos, siendo un insumo muy importante de las empresas, y lo mismo en los costos generales de la energía. Pero muy concentrados en el tema empresarial, debo de decir el porqué de la preocupación para el sector económico, el sector empresarial del Estado de México. En el Estado tenemos más de 700,000 empresas, establecimientos, unidades económicas, que más o menos superan las 760,000. De estas, 65,000 están dedicadas a la manufactura, el resto son pequeñas empresas, pequeñas, micros, medianas, que se dedican mayoritariamente al comercio, a los servicios. Prácticamente yo no conozco un tipo de empresa que no requiera energía eléctrica. Es un insumo básico, es una necesidad básica de las empresas, y que, bueno, pues varía el porcentaje de los costos, desde el 10 hasta el 40, 50% de los gastos, dependiendo del sector. Debo de decir que en el Estado de México incluso tenemos ya cerca de 1,100 unidades económicas o empresas dedicadas a la generación y transmisión de energía en este momento. Es un tema también, creo, que debemos de tomar muy en cuenta, y que, bueno, pues sí, efectivamente la incertidumbre es la que prevalece, porque sobre todo el tema de la competencia es el que se está viendo muy afectado. El hecho de no tener garantizado el acceso a una energía con un suministro formal, con un suministro asegurado. Todo este tema de la reforma definitivamente no nos garantiza que el suministro sea a un costo accesible y que tengamos a la mano el acceso a las energías, ya ni siquiera digamos limpias, sino a la energía. Entonces sí es un tema que preocupa, el hecho, y preocupa más el hecho
de que estén entrando reformas de pronto que, que directamente afectan a sectores que en este momento Sí. no deberíamos estar preocupados por esos temas, sino por lograr la recuperación económica de corto, mediano y largo plazo. Ay, en esa recuperación económica, una cantidad importante de empresas asociadas en clústeres a la industria automotriz terminal en nuestro estado y en todo el país son continuamente diagnosticadas por el Consejo Coordinador Empresarial a tu cargo. Estos 2 primeros meses, particularmente en la industria automotriz, Laura, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues las cifras del INEGI nos han dado a conocer que de por sí ya llevábamos varios años Sí. con el sector mermado, sobre todo en la venta de autos, pero bueno, pues esto obviamente ha mantenido también en un momento muy complicado a toda la producción, la exportación, pero las cifras que corresponden a enero, febrero del 2021 nos refieren que la caída en la producción de vehículos fue muy importante comparado con el 2020. Evidentemente es el efecto eh, principal de la pandemia, pero al final de cuentas sí tiene una implicación. La producción de autos ha caído en 42% en enero y febrero de 2021, la exportación en 40%, la venta de autos en 30%. Estos son porcentajes que sonarán sencillos No. de pronunciar o de decir, pero tienen un impacto muy grande en el empleo. Al menos, por ejemplo, en el Estado de México, hay 50,000 empleos que dependen directamente de la industria automotriz, como tal de la producción automotriz, de todas las ramas que tenemos como un clúster. Otros 10,000 aproximadamente dependen de toda la venta y distribución de autos nuevos, usados y autopartes. Sí es algo muy representativo, muy importante y que si lo quisiéramos ligar al tema de esta reforma, les puedo decir que obviamente todas las empresas dedicadas al sector automotriz, sobre todo en temas de producción o de manufactura, por supuesto que tendrían un impacto muy importante. Todos lo tendrían al no tener garantizado el suministro, el costo de una fuente de electricidad de la que dependen muchas empresas para poder funcionar y no es de excepción la industria automotriz. Y entonces, bueno, pues articulando justamente la incertidumbre, una industria que está todavía por recuperarse, además obviamente de la eventualidad de perder competitividad por fuentes de energía más caras, el tejido empresarial ante la ausencia de un pacto proveniente desde el Poder Ejecutivo, ¿qué más está haciendo, maestra, por tratar de aguantar esta secuela, evidentemente, del confinamiento y una eventual salida? Bueno, pues estamos tratando de participar. Hay mucha industria en el Estado de Sí. México, insisto, porque también tenemos empresas dedicadas a la generación de energía, pero lo mismo, la afectación de la industria es general. Tenemos muchas ramas de la industria participando en las mesas nacionales Sí. para hablar sobre la afectación, sobre lo difícil que sería en este momento esta reforma, en un momento donde estamos tratando de que haya recuperación. Y no olvidemos que uno de los sectores que realmente no se frenaron y no se fueron al confinamiento todo el tiempo fue la industria, fue la manufactura en el Estado de México, quien persistió prácticamente perduró en el tema de confinamiento y restricciones ha sido el comercio y los servicios que están muy afectados, pero la industria ha seguido trabajando porque, bueno, es la fuente de muchos productos que en este momento se requieren para comercializar. Sin embargo, sí, volviendo un poco al tema de la reforma, debo de decir que lo que más preocupa es la posible exclusión de privados en la generación de energías y que, bueno, pues que en realidad el gobierno intente desplazar a estos, pues con el argumento de la soberanía energética, el no depender de los privados, Sí. lo cual, bueno, pues sí preocupa
que se restrinja, que se limite la actividad de los privados y que además esto no garantice la libre competencia, el libre mercado, el que pueda la empresa y pueda todo el sector económico de este país trabajar de forma adecuada de cara a una recuperación económica. Pues tenlo por seguro, Laura, que de las 700,000 establecimientos que hay en el Estado de México vinculados al comercio, a la manufactura, al sector primario, muchos de quienes prestan sus horas de trabajo para estos establecimientos te están escuchando y bueno, pues este diagnóstico que has hecho con respecto a lo que se está haciendo desde el empresariado, pues es loable porque a final de cuentas estamos en ausencia afortunadamente de huelgas, así que de verdad que te agradezco mucho que transmitas este sentimiento de vamos para adelante, vamos con ánimo y seguramente el empresariado mexiquense de la mano de líderes como tú seguramente van a salir adelante. Muchísimas gracias, Laura. Al contrario, doctor, efectivamente vamos con ánimo, pero también con una muy alta preocupación sobre este y diversos temas que están afectando a nuestro sector y también que tenemos de cara un proceso electoral que se prevé muy complicado. Así que, bueno, pues estamos atentos para participar en absolutamente todas las decisiones del sector público y privado, porque yo creo que es el momento de que la representación gremial esté presente en todos estos temas decisivos. Muchas gracias. Al contrario a ti, Laura, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en muy cuentas claras el ángulo de análisis de la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México, haciendo énfasis en el fuerte debilitamiento de la competitividad, el progreso, la calidad ambiental y la generación de empleos de la contrarreforma que este gobierno federal busca implantar. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece ahí en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo, desde luego incluyendo cuentas claras.